Transportex, como ya saben, es un software para la gestión de flotas de transporte que tiene cuatro módulos principales: actividad de mantenimiento, control de viaje, gestión de neumáticos e inventario. Para conectarse, lo primero que se pide en la ventana de conexión es a qué empresa me voy a conectar, el usuario y la clave. Eso lo vimos en el adiestramiento que tuvimos la semana pasada. Ahora bien, el sistema es multiusuario. Yo puedo crear tantos usuarios como lo desee. Habíamos dicho en la ocasión anterior que en la parte superior, en la barra de título, dice qué usuario se conectó. Un usuario administrador tiene la potestad de crear los demás usuarios que sean necesarios. Y el nombre de usuario puede ser cualquiera que amerite la persona. En el menú inicio, que es este botoncito azul que está por acá, hay una opción que se llama usuarios y permisos. Recuerden que hoy vamos, cuando hago clic en esta opción de usuarios y permisos, la ventana de usuarios y permisos permite crear usuarios y editarlos o desactivarlos. Como todas las ventanas de transportes, la ventana de usuarios y permisos tiene los botones de primero, anterior, siguiente y último para moverme por los registros. En este caso, en este ejemplo que tenemos, hay dos usuarios. El usuario administrador, que aparece aquí en la parte superior, y en el siguiente usuario, el registro 2 de 2 que estoy, es usuario de prueba. Y este está como operador del sistema. El anterior, que es el administrador, está como administrador del sistema. Hay dos perfiles de seguridad. El administrador del sistema tiene todos los privilegios de un operador, o sea, todo lo que aparece aquí con los checks, pero además es el único que puede administrar los demás usuarios y acceder a la configuración completa del sistema. La ventana de configuración tiene ciertas propiedades que cambian el comportamiento del sistema, del módulo de viajes, por ejemplo, cómo se va a llamar el conductor, si debe o no consolidar ciertos datos, si debe cambiarse algunas etiquetas, cómo se va a llamar las unidades, si le van a llamar camión, vehículo, tracto, etcétera. Entonces, solo el administrador tiene acceso completo a la ventana de configuración, donde va a poder hacer todos los cambios. Mientras que un operador del sistema solo va a tener acceso a aquellas opciones que un administrador le haya dado permiso. Solo hay esos dos perfiles: administrador del sistema u operador del sistema. Otra cosa importante es que los administradores del sistema pueden guardar información para un intervalo dado, aunque haya un cierre administrativo. Ya le vamos a explicar más adelante de qué se tratan los cierres administrativos. Mientras un operador del sistema no va a poder editar o guardar información para un periodo donde haya un cierre administrativo activo. En todo caso, para volver al tema de los usuarios, si yo quiero crear un nuevo usuario, por ejemplo, Enrique Gómez, debo hacer clic en el botón nuevo. Si yo no hago clic en el botón nuevo, sino que me paro aquí donde dice nombre de usuario y comienzo a escribir el nombre que deseo colocar, lamentablemente lo que estoy es editando el nombre de administrador. Y quizás si le cambio el nombre, cuando el usuario vaya a conectarse, va a ver que no aparece su usuario, porque alguien le editó el nombre, ¿ya? Entonces siempre debo hacer el clic en nuevo si quiero guardar un nuevo usuario. Y en este caso vamos a seguir el ejemplo de colocar Enrique Gómez. Yo puedo crear un usuario porque estoy conectado en este momento como administrador que tiene el perfil de administrador del sistema. Al darle guardar, yo puedo hacer varias cosas. Primero, editar esta información de datos generales, alertas del programa, vehículos, neumáticos, inventario, actividades, etcétera. Yo puedo ir por cada una de estas acciones o secciones, perdón, haciendo clic en los atributos que quiero darle permiso a este usuario que se llama Enrique Gómez. Por ejemplo, por defecto, este check de cierres administrativos cuando escojo operador del sistema está desactivado. Y es obvio, ¿no? Porque se supone que un usuario que no es administrador no debería hacer cierres administrativos. Hago el inciso ahorita de que los cierres administrativos es simplemente un proceso, una tarea que da opción transporte para bloquear determinado rango o periodo de fechas, de manera que si bloqueo, por ejemplo, el módulo de viajes del 1 de abril al 30 de abril, nadie va a poder guardar ningún viaje para esa fecha o nadie va a poder editar ningún viaje que sea de esa fecha. Esto se hace para mantener la integridad de la data que de alguna manera ya se pasó al departamento contable o a la parte o se hizo algún reporte consolidado administrativo y no queremos que por error alguien cambie esa data que me afecte los números de la empresa. Entonces, por defecto, los operadores del sistema vienen con este check de cierre administrativo inhabilitado, pero yo bien podría habilitar
este cierre administrativo si en algún momento un operador del sistema, que no es lo normal, no es lo común, necesito que pueda manejar o editar cierres administrativos. Las empresas y catálogo de la organización, proveedores, empleados y catálogos de nómina, concepto de pagos laborales de empleados y geografía. Entiéndase nómina como planilla. En algunos países, creo que en Chile le llaman planilla y pues va cambiando, pero se trata simplemente de aquellos conceptos de pago empleado, ¿no? Geografía hace concepto a lo que estuvimos viendo en el menú de básico de localidades, estados y países que se crea, provincias, departamentos, etcétera. La parte de alertas del programa, yo puedo determinar en la ventana de alertas, que es una sola, que se accede a través de este triángulo amarillo, puedo precisar si quiero que este usuario solamente tenga acceso a las alertas de actividades, o solo la de documentos de empleados, o solo la de documentos de vehículo, etcétera. Suele suceder que cuando creo un usuario en una empresa mediana o grande, ese usuario tiene solo potestad o la responsabilidad de manejar, por ejemplo, el módulo de viajes, los que son de la parte operativa o de logística o de operaciones, pues por lo general solo se encargan de asignar los viajes a los vehículos y después registrar los gastos que se presentaron, ¿no? O los viáticos que se están entregando. Pero de repente estos mismos no son los encargados de mantenimiento. De ser así, entonces, siguiendo ese ejemplo, yo le activaría lo que es las alertas que le corresponden a su sección, le activaría viajes, pero le desactivaría la parte de actividades con este check. Si hago clic en el check del encabezado del nodo, pues me desactiva todas las opciones. Si hago clic allí, me activa todas las opciones o subdivisiones dentro de esa opción. Siguiendo para recorrerlo un poquito y aclarar, vuelvo al tema de las alertas. Recuerden que alguien de mantenimiento quizás necesito que solo me vea las alertas de mantenimiento, de actividades de mantenimiento, más no quiero que se entere cuando tengo documentos vencidos de los vehículos o de la empresa, pues simplemente lo desactivo y ya está, lo que no necesite. La parte de vehículos me permite gestionar los registros y catálogos básicos y actualizar kilómetros y horas. Quiero hacer la salvedad de que esta permisología que se otorga permite o no entrar a la ventana. En Transportex no hay manera de decir, bueno, pero que puede entrar a la ventana, pero no me manipule los datos. Eso no existe. En Transportex o entra a la ventana y tiene todos los permisos que necesite o no. En muy contadas excepciones que ya explicaré más adelante, puedo no dar permiso de ciertas cosas dentro de una ventana, pero en términos generales, o tiene acceso a la ventana y puede hacer todo lo que quiera, o simplemente no tiene acceso. Y si no tiene acceso, ustedes podrán decir, ¿cómo puede entonces una persona ver la data o simplemente consultar? Para eso están los reportes e indicadores, para que pueda consultar, por ejemplo, una lista de vehículos, va al reporte, lista de vehículos y listo. Bueno, con respecto a vehículos está esto, con respecto a neumáticos, pues puedo dar los permisos de gestionar el registro y catálogo básico de neumáticos, la asignación de neumáticos en vehículo y la actualización de espesor. Fíjense que en el módulo neumático, que no es la razón por la que estamos hoy trabajando, hay una opción que se llama actualización de espesor, porque resulta que yo puedo tener un empleado en mi empresa, un usuario del sistema, que no debe manejarme nada de neumáticos, nada de asignación de neumáticos a un vehículo, a un almacén, nada de crear un neumático, pero quizás tenga un usuario que su simple tarea va a ser actualizar el espesor de los neumáticos. Es decir, él va a la flota, verifica cómo va el espesor de la banda de rodamiento eh, o el dibujo pues, del neumático y genera esta información o guarda esta información en el sistema. Y de repente esa es su única tarea. Así como los vehículos, que puedo tener un usuario que solo tiene acceso a actualización de kilómetros y horas, pero no a la gestión de los registros y el catálogo básico de vehículos. O sea que es posible que eso suceda cuando se esté dando permiso a algún usuario del sistema. En inventario, pues tengo opciones para hacer entradas y movimientos de materiales y repuestos, para ajustar el inventario de materiales y repuestos. Hacer ajustes es muy importante. Fíjate que por defecto el ajuste de inventario no aparece con check porque es algo sensible, ¿no? Así tal cual como los cierres administrativos, se supone que no todo el mundo debería poder hacer un ajuste de inventario. Entiéndase un ajuste de inventario como aquellos que se deben realizar, sobre todo en negativo, cuando hago una auditoría de almacén, por ejemplo. Si hago una auditoría y encuentro que me falta una batería, pues debe haber un responsable superior, por lo general un administrador del sistema o un usuario operador del sistema que yo le active esta opción que pueda hacer los ajustes de inventario, es decir, que ponga a restar esos ítems que encontramos que no estaban y se haga la salvedad de por qué se hizo el ajuste. Entonces, como es algo bastante importante o sensible, por eso por defecto no viene activo esta opción.
Y así puedo manejar si puede o determinar si puede el usuario administrar los almacenes de neumáticos, gestionar el registro de piezas serializadas, administrar los almacenes de piezas serializadas y catálogo básico. Nótese que aunque el módulo de inventario es uno solo, se hace salvedad de administración de almacenes de neumáticos y administración de almacenes de piezas serializadas. Y esto es así porque, como ustedes saben, son dos módulos separados, inventario y neumáticos. Si bien hay, digamos, elementos del módulo de inventario que tienen que ver con neumáticos, entendemos que alguien de neumáticos solo es probable que tenga que ver con el módulo neumático y por eso en el módulo de inventario se puede activar solo las opciones que tienen que ver a neumático, es decir, las relativas a almacén o a inventario, pero que tiene que ver solo con neumático. Por eso es que está así esta sección. En la parte de actividades, pues la gestión de registro y definición de actividades, modificar constancias de materiales. Esta es una parte muy importante. En el módulo de actividades, que no es la razón de ser hoy, yo puedo activar opciones para que un determinado usuario pueda crear constancias de salida de materiales y otro usuario en cuestión marcará como entregado esos ítems que se entregaron. Para explicarlo de mejor manera, puede que el señor Oliver sea el encargado de, digamos, autorizar que se entregue algo en almacén y él solo marca el ítem de lo que está disponible en almacén y luego de repente el usuario, que es Enrique Gómez, va a tener potestad solo de marcar como surtido o entregado ese ítem que se entregó. Entonces, si un encargado de mantenimiento, un mecánico, un electricista necesita hacer algo nuevamente, pues él no puede ir directamente donde la persona de almacén, sino que tiene que ir donde el señor Oliver para que le adjunte. ¿Cómo se hace esto aquí? Esa permisología, ¿cómo se maneja acá? Bueno, en el módulo de actividades, si yo le doy permiso a un usuario de eliminar, modificar e ingresar, pues va a poder hacer de todo. Pero si estamos hablando de un usuario que es de almacén, yo podría decirle que no va a poder eliminar constancias de materiales de otros usuarios, porque simplemente él es responsable, si está en almacén, de entregar lo que está en almacén, y solo eso. Gestión, gestión de registros propios de ítems de materiales usados, que si es que quiere poder marcar o registrar ítems que no son de almacén propio, pero que son externos también. Gestión de registros propios de ítems de materiales usados, como le decía, modificar ítems de materiales usados, va a poder modificarlo, pero no va a poder eliminarlo. Entonces, ¿por qué si le digo modificar, si habían puesto que era un tornillo de 3/4 y resulta que era de 1 pulgada, por ejemplo, él va a poder modificar el ítem? Pero si yo quiero que ese usuario simplemente me lo pueda entregar, marcar como entregado o devuelto, pues debo quitar este check de modificar ítems de materiales usados de otro usuario y solamente le dejo activo entregar y devolver ítems. Así ese usuario de almacén, en este caso el ejemplo que estoy haciendo con el señor Enrique, solo va a poder marcar como entregado o, o devuelto el ítem. En la parte de viajes, pues más o menos aplica lo mismo, el mismo principio de lo que he venido explicando. En la parte de reportes, yo puedo determinar qué reportes quiero que me vea cada usuario. Esto es muy sensible también porque quizás yo necesito que un usuario o la mayoría de los usuarios no me vean el reporte de utilidades de la flota. Tiene sentido que un usuario de mantenimiento o de viajes para una gerencia o presidencia de la empresa nos resulte importante para ellos que estén al tanto de las utilidades de la flota por razones de seguridad eh, mm, y por cualquier otra razón, ¿no? Y asimismo, puede que no necesiten acceder a los reportes de auditorías de datos ingresados y modificados o de datos eliminados, es decir, que ellos mismos no pueden hacerse como esa trazabilidad de lo que está sucediendo en el sistema, sino que sea otro nivel el que pueda. Por lo general, cuando se hace la implantación de transportes, los distribuidores o los instaladores crean un usuario que se llama consultor transportex, que es el que se va a usar para poder acceder remotamente o en situ a hacer cualquier asistencia técnica. Pero el personal o el usuario de Transportex también tiene la potestad, un administrador, de crear un usuario que se llame soporte tecnológico o TI o sistemas, de acuerdo al nombre que tenga el departamento tecnológico dentro de la empresa, y que por lo general tiene perfil de administrador porque tiene acceso a todo, ¿no? Y son ellos muchas veces los que se apoyan los clientes para dar o quitar permisos y crear los usuarios con el perfil que corresponde.
Los indicadores en sistema de transporte, todo lo que tenga que ver con indicadores, hace referencia a indicadores gráficos. Entonces, ahí hay índices de todo tipo, tortas, etcétera. Y pues también es bueno analizar a cuáles sí y cuáles no se necesita que un usuario tenga acceso. Por otra parte, hay un link azul a mano derecha que se llama Ver permisos por empresa, donde por cada empresa propia que yo tenga registrada, puedo darle acceso o no, y puedo darle acceso o no a ver los reportes. Entiéndase que si quito el check de los reportes, no va a poder sacar reportes consolidados a un usuario en particular. En este caso, el ejemplo que tenemos aquí del señor Enrique Gómez, le estoy dando permiso, solo acceso a la que se llama su empresa latinoamericana. Y tiene acceso a ver los reportes de esta empresa. Es decir, que cuando él acceda, solamente al generarse un reporte va a tener la potestad de pedir los reportes de esta empresa y solo va a poder acceder a esta empresa. En la ventana inicial donde se pide a qué empresa se va a conectar, si yo le hiciera check aquí en empresa C, pues se listarán las dos empresas en la ventana inicial preguntándole a cuál empresa se quiere conectar. Si él se conecta a la empresa C, porque ahora ya tiene acceso, lo va a poder hacer, solo va a ver la flota, las actividades de mantenimiento, eh, lo que es viajes, lo que es inventario de esa empresa C, porque el sistema de transporte es multiempresa. Esto lo estuvimos viendo en una charla anterior, un webinar anterior. Pero si se conecta a su empresa latinoamericana, pues va a ver solo la información de esta empresa. Ahora, es posible que este usuario que estamos creando, Enrique Gómez, se conecte y vea las dos empresas juntas, todos los vehículos, por decirlo mezclados, o todos los viajes, o todos los conductores. La respuesta es no. Eh, Cuando se activan licencias multiempresas que permiten accesos diferenciados de una empresa a otra, recuerden que cada empresa adicional como licencia propia con multiempresa requiere un costo adicional. Ese costo adicional implica o conlleva a una empresa propia que tiene un ambiente separado de trabajo. Y esos ambientes separados no se pueden manejar en conjunto nunca. Ahora, ¿qué sí va a poder hacer el señor Enrique Gómez? Dado que yo le active ver reportes de las dos empresas, él va a poder sacar reportes consolidados. Si yo digo de una empresa en particular que no puede ver reportes, pues simplemente no podrá ver reportes de ningún tipo. Voy a darle guardar y vuelvo a ver perfiles de seguridad. Adicionalmente, yo como soy administrador que estoy conectado en este momento, puedo ponerle una contraseña a este usuario que acabo de crear. Al hacer clic en cambiar contraseña, él me pregunta cuál es la contraseña anterior. Por defecto se pone en blanco, o sea, vacío. Por tanto, yo lo dejo vacío, pero luego me pide nueva contraseña. Si yo quisiera poner una nueva contraseña, por ejemplo 123, pues debo poner 123 arriba y confirmar la contraseña en la parte de abajo. Si yo prefiero dejarlo en blanco y que el propio usuario pueda hacer el cambio de contraseña, pues simplemente no hago clic aquí, le digo guardar y cuando notifico al usuario de que tiene acceso, él va a poder entrar a esta ventana donde solo va a tener acceso a su usuario porque es un operador del sistema y allí va a poder hacer clic en cambiar contraseña, va a dejar en blanco esto primero y va a poner sus claves. ¿Qué pasa si un usuario que no es administrador, un usuario operador del sistema, olvidó su contraseña? Bueno, solo un usuario administrador podría entrar y, digamos, blanquear la contraseña de su usuario. Como estoy aquí en una versión demo, hay algunos pequeños cambios en función a la versión estándar que se instala. Pero básicamente habría un botón aquí, una opción que me va a dar la posibilidad de resetear la contraseña y la llevo en blanco. Listo. ¿Qué pasa si nadie en la empresa se acuerda de la contraseña de un usuario administrador y nadie más pudo cambiarla en algún momento? Hay que hacer la salvedad que ni siquiera nuestro equipo técnico puede ver la clave del usuario por estar cifrado. En todo caso, lo máximo que puede hacer el soporte al conectarse remotamente es blanquear a través de código por la base de datos esa contraseña, pero ni siquiera el equipo de transporte de soporte puede ver esa información. Por otra parte, aclarar que cuando tengo una lista muy grande de usuarios, tal cual como en todas las ventanas, yo puedo hacer en opciones de búsqueda clic y buscar por el nombre de usuario. Y supongamos si estamos buscando si hay alguno que se llame José, pues busco. Y si no hay ningún usuario José, pues puedo hacer clic y crear el nombre José Pérez. Si yo, que soy administrador, necesito crear otro usuario que sea administrador, con todo gusto puedo hacerlo, con toda facilidad. Le doy guardar
y listo. Es decir, que un usuario administrador puede crear otros usuarios que sean, cuyo perfil de seguridad sea administrador del sistema u operador del sistema. Y en administrador del sistema no hay potestad, no hay posibilidad de determinar si una cosa sí o si otra cosa no. Simplemente puede o no puede. Una cosa importante es que los nombres de usuario pueden ponerse cualquier nomenclatura, ¿no? En algunas empresas acostumbran a poner la inicial del nombre y el apellido o cualquier otra serie de posibilidades, ¿no? Nosotros recomendamos que el nombre de usuario siempre sea nombre y apellido o nombres y apellidos, por el hecho de que algunos registros, perdón, algunos reportes, cuando se generan y muestra quién lo está generando, él automáticamente pone el nombre de usuario. Y para efectos de entenderlo en el futuro, pues es más fácil que diga el nombre de usuario y no tratar de determinar a qué nombre o a qué persona correspondía un nombre de usuario que no sea muy claro. Eh, Hace un momento estábamos hablando de la parte de los cierres administrativos. Decíamos que solo los administradores del sistema pueden crear o editar información en un periodo dado donde hay un cierre administrativo, mientras que un operador del sistema no lo puede hacer a no ser que un administrador le dé permiso para tal cosa, que ahorita estuvimos viéndolo. La opción de cierres administrativos que se encuentra en el menú básico y es la primera opción de todas donde dice gestión de cierres administrativos, me permite, digamos, voy a minimizar por acá, me permite asignar o registrar cierres o bloqueos de la información. En este caso, hay un registro creado nada más. Este registro obedece del 1 de marzo al 31 de marzo del 2019 y está bloqueado o cerrado el módulo de viajes. Lo veo porque hay determinadas columnas para cada uno de los módulos y me aparece en check los que estén bloqueados, ¿sí? Ah, tenía un sonido y creí que alguien estaba preguntando algo. Perfecto. Les decía, fecha de inicio y fecha de finalización, quiere decir que está desde el 1 de marzo del 2019 hasta el 31 de marzo y está bloqueado el módulo de viajes. Esto indica que un usuario que no sea administrador no va a poder registrar viajes o editar viajes cuya fecha de llegada o fecha de salida del viaje esté en este rango. Correcto. ¿Cuándo se creó este cierre? Bueno, aquí me dice que fue el 15 de abril de 2019 y que lo hizo el usuario administrador y que fue modificado el 15 de abril de 2019 por el usuario administrador. Yo puedo hacer clic doble clic en ese registro y eso me permite entrar para editar la información relativa a ese cierre. Con esto, yo puedo de repente decir, bueno, mira, ya me pasaron la información no solo de viajes del mes de marzo del 2019, sino que a estas alturas, un poco tarde porque estamos en mayo, digamos que ya me entregaron la información de actividades de mantenimiento. Entonces yo pudiera hacer clic en el módulo de actividades y darle a aceptar y ahora no solo el módulo de viajes está cerrado, sino también el módulo de actividades. Ahora cualquier actividad de mantenimiento no va a poder ser editada si las fechas corresponden a este intervalo. O no puedo tampoco crear o asignar una actividad de mantenimiento a un vehículo, por ejemplo, una actividad de cualquier tipo, no solo de mantenimiento, no voy a poder hacerlo si la fecha de inicio, si pongo como fecha de inicio, de finalización, este intervalo. Ahora bien, para hacer un nuevo cierre, simplemente debo hacer clic donde dice nuevo y este nuevo cierre, por ejemplo, pudiera ser el de abril. Ya tengo ciertos cierres de marzo, ya estamos, digamos, a mediados de mayo y resulta que ya pasé por los determinados o ya llamé a determinados responsables de los módulos y me dicen que ya toda la información del mes anterior de abril ha sido consolidada y ya se pasaron los reportes respectivos al departamento contable o a los departamentos de facturación, etcétera. En ese caso, yo escojo la fecha de inicio del cierre en la parte izquierda y la fecha de finalización en la parte derecha. Digamos que estoy cerrando todo el mes, del 1 de abril al 30 de abril, y le digo que voy a cerrar todos los viajes. Si cierro todos los viajes y dejo este estado en activo, se va a hacer efectivo para todos estos módulos este cierre. Al hacer clic en aceptar, automáticamente un usuario que no sea administrador no va a poder editar información para ese intervalo. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón el usuario necesita
editar información de alguno de los módulos. Un usuario operador le indica al administrador, mira, me equivoqué en cierta información del módulo de viaje, me faltó guardar un viaje de ese intervalo y necesito hacer el cambio. Entonces el usuario administrador tiene dos opciones. Hace doble clic sobre el registro, entra a la ventana de cierre administrativo, hace doble clic o selecciona el renglón y le da el botón modificar, que es exactamente lo mismo, y le quita el check a la opción de viajes y le da aceptar. Con esto siguen estando cerrados los demás módulos, pero el de viajes no. El usuario va a poder hacer los cambios y luego, una vez que terminó, puede volver a entrar y hacer clic en viajes y nuevamente queda cerrado. Claro, evidentemente, si hubo un cambio, pues ya habrá que generar nuevamente los reportes consolidados si es que es el caso, ¿no? Ahora, hay otra opción para quitar ese cierre momentáneamente, que sería doble clic y hacer clic en inactivo. Y si está inactivo el registro del cierre, pues no va a no va a tener efecto. Pero no lo recomendamos porque si coloco en inactivo el registro completo, no solo se está desbloqueando el módulo de viaje, sino también el módulo de actividad, el módulo neumático y el módulo de inventario. Y un usuario que tenga acceso a estos módulos va a poder hacer cambio y quizás no me vaya a percatar. Digo quizás porque igual hay ciertos reportes de auditoría de datos modificados o eliminados, pero evidentemente lo que se busca con esto es llevar control de la información, que la data guardada sea consistente a futuro cuando vaya a ser algo más consolidado de un rango más amplio y por seguridad, por temas de seguridad, entonces siempre es importante o preferible desbloquear el módulo que se necesita y listo. Ahora, ¿qué pasa llegado mayo? Se terminó mayo, estoy en junio y necesito cerrar junio. Algunas personas me pueden decir, bueno, en vez de crear otro nuevo registro, muevo la fecha de finalización del último cierre que hice y la muevo al 31 de mayo. Así este registro de cierre iría del 1 de abril hasta el 31 de mayo. Le doy a aceptar y listo. Eso es totalmente viable. El problema es que cuando esté en junio y alguien me dice que tiene que cambiar data de mayo, como entenderán, si inactivo el cierre o quito el check de alguno de los módulos, no solo voy a estar habilitando el mes de mayo, sino que también se habilitaría el mes de abril. Por eso nuestra recomendación para los usuarios es que siempre se haga mes por mes. Ahora bien, si yo escojo el registro completo y le doy al botón eliminar, pues simplemente es tal cual como si inactivara, pero ni siquiera tengo la opción nuevamente de activarlo, sino simplemente ya no va a haber un cierre. Para esto sirven los cierres administrativos. En la opción inicio, en la ventana configuración, que es de donde yo cambio los parámetros de comportamiento del sistema, eh, que en la charla anterior estuvimos viendo cómo se cambian algunas cosas como la localidad predeterminada y lo que implica en el sistema, hay ciertas cosas que tienen que ver con lo que hemos estado explicando. Esta opción, que se llama utilizar procesos y restricciones de cierres administrativos, debe estar activa para que los usuarios puedan hacer clic donde dice cierre administrativo. Si este check no está activo, no se va a poder entrar a esta ventana y por tanto no se van a poder aplicar cierres administrativos. Eso es importante saberlo. Eh, Puede que por defecto venga inactivo, entonces cuando hacemos una nueva instalación de Transportex es importante que el usuario que esté, digamos, en un principio configurando el comportamiento de transporte active esta opción. Eso es muy importante. Luego habíamos hablado de la parte de usuarios que recomendaba yo que pusieran nombre y apellido. Eso está un poquito vinculado con, con ciertos reportes donde aparece el nombre del usuario que está generándolo y además aparecen de los empleados. Entonces no debemos confundir empleado con usuario. Un usuario es el que tiene acceso al sistema y no necesariamente tiene que estar creado como empleado. Y un empleado, aunque esté creado, no necesariamente tiene que tener un usuario. Por ejemplo, un empleado puede ser un conductor, pero este no necesita un usuario para conectarse al sistema. Pero un usuario que es supervisor de mantenimiento, por ejemplo, puede que necesite estar creado como usuario porque tiene acceso al sistema, pero también como empleado porque tiene de repente un vehículo asignado. Entonces, no confundir estos dos términos es importante. Otra cosa importante es la seguridad. En la pestaña general de la ventana de configuración dice tipo de seguridad de usuarios a utilizar.
La primera opción, que es la que viene por defecto, es autenticación integrada del programa. Es decir, todo lo que yo acabo de explicar de cómo crear un usuario y si tiene perfil de operador o perfil de administrador, se puede hacer siempre que esté esta opción. Ahora, también hay inicio de sesión automático inmediato eh, y autenticación de Windows con Active Directory. Si escojo la última, autenticación de Windows con Active Directory, hay la opción de poder vincular los usuarios de transportes con un usuario de Windows, por decirlo así, de Microsoft Windows. Eso solo aplica cuando tienen Active Directory, cuando tienen en la empresa seguramente un dominio y donde manejan desde el servidor la permisología de los usuarios. Si es así, tienen con Windows manejando eso, pudiera hacerse una integración y si yo me conecto directamente con Windows, con mi usuario, el que me ha dado el encargado o el responsable de gestionar eso en la empresa, pues automáticamente Transporte, al estar vinculado, dice, ya está conectado con este usuario que está vinculado a este usuario local y entonces no va a tener que hacer clic en el combo list de escoger su usuario y poner la clave, sino que él automáticamente ya sabe que es el usuario. Las empresas por lo general no les gusta mucho usarlo por tema de seguridad, porque yo puedo dejar abierta la computadora y cualquiera que se conecte, todo lo que quede registro va a quedar registro como si fuera mi usuario de transporte, cuando no necesariamente. Recuerden que los usuarios de transportes me permiten abrir em, información o acceder a transportes desde cualquier estación de trabajo. Quiere decir que el usuario no está amarrado a la máquina, al equipo. Por tanto, si se dañó mi equipo, eso no es impedimento de yo poder seguir trabajando, registrando actividades de mantenimiento de la flota, neumáticos, viajes, etcétera, desde otro equipo. La segunda opción de inicio de sesión automático inmediato, eh, pues es para entrar automáticamente, pero se supone o por lo general es así que se necesita de la autenticación integrada del programa, ¿no? Para poder manejar seguridad. Y esta mostrar casilla de recordar contraseña en la ventana de inicio de sesión, si está allí y el usuario la activa, pues la próxima vez no le va a pedir contraseña, sino que entra automáticamente. Muchos prefieren no desactivar esto para que nadie pueda hacer clic en esa opción y se vea obligado siempre a crear o a ingresar la clave. Bueno, algo importante que quizás aquí no pueda mostrarlo es que yo puedo copiar, sí lo podemos. Podemos copiar los permisos a otros usuarios. Supongan que yo di una serie de permisos al señor Enrique Gómez, pero tengo otro usuario que se llama Javier García, por decirlo, y, y también es operador. Pero entonces, para no ir uno a uno recorriendo toda la permisología, yo puedo ubicarme en los permisos que tiene el usuario Enrique Gómez y le digo copiar permisos a otros usuarios y digo, bueno, se los quiero copiar a Javier García y le doy a aceptar. Con esto me ahorré el paso de ir recorriendo todos estos nodos para ver los permisos, porque puede que tanto Enrique como Javier sean del mismo departamento y necesitan los mismos permisos. Eso es muy útil para ahorrar tiempo a los usuarios cuando están asignando esto. Bueno, esto sí creo que es lo último en cuanto a usuario y cierre administrativo.